victoria al pueblo por la derrota de la oligarquía. Pueblo por vuestra victoria. Bueno amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Jenner Usug, activista político, defensor de derechos humanos y exiliado en París, Francia, y este es mi canal de YouTube. Hoy estamos nuevamente con nuestro gran amigo José Ramírez. Él es un activista político, es un exmiembro del M19, es un exiliado en Barcelona desde hace 21 años. Ya con José tuvimos la oportunidad de tener un programa. José, buenas tardes y bienvenido a mi canal. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias. Muy contento de estar de nuevo contigo. Y Eh, con todos los amigos que nos escuchan, obviamente, que es lo más importante. Bueno, José, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues, amigos, yo les comento que en el primer programa con José tuvimos la oportunidad de llamarlo Diáspora y Colombia Humana. Todo esto porque pues, nosotros pertenecemos a este conglomerado de la diáspora, a este conglomerado de tantos miles, millones de personas que hemos tenido que abandonar el país por diferentes razones. Y con José lo que hemos pretendido a partir de ese programa, que fue un éxito, José, es seguirlo realizando cada 15 días para explicar a la gente, para contar a la gente las posibilidades que tenemos nosotros, los que estamos en el exilio, los que estamos fuera del país, de colaborar y contribuir a nuestro país. Así que hoy con José, dentro del marco de Diáspora y Colombia Humana, vamos a tocar el tema de conversas virtuales. ¿Qué son conversas virtuales, José? Buenas, pues muy interesante, Jenner. Las conversas virtuales son una técnica, una metodología que empezamos a descubrir en todo el mundo, todos los colectivos, todas las personas, todos los líderes, los activistas, etcétera, etcétera, a propósito de una realidad contundente y brutal, como es la pandemia sobre el virus COVID-19. Esta situación como nos está obligando al confinamiento y nos está obligando al distanciamiento social que llaman, etcétera, entonces nos está jodiendo la vida, pero también nos está obligando a reflexionar sobre la vida, nos está obligando a repensar y a replantear el tema de la vida y las relaciones sociales, humanas, políticas, sociales. Entonces, en este marco que es muy reciente, no llevamos un año explorando cómo comunicarnos y cómo hacer efectivas estas comunicaciones entre los seres humanos, entre los grupos, es que se está dando este tema de los conversatorios y los foros virtuales y mil cosas más, las plataformas digitales, y entonces se han puesto de moda los youtubers, se han puesto de moda los Jenner, gente muy interesante que sale a decir cosas y a plantear y a descubrir, etc. Entonces, en ese contexto y dentro del marco temático que hemos convenido tú y yo, de unas reflexiones y aportaciones entre la diáspora, que es un fenómeno social tan importante en Colombia particularmente, y la Colombia Humana como propuesta y proyecto político de transformación para la salida de ese país violento, en crisis, narcoparamilitar, etcétera, etcétera. Entonces, que estamos queriendo reflexionar porque estamos también impulsando gente como tú y gente como yo, estas conversas virtuales. A ver, yo voy a trabajar estas conversas virtuales hoy, o esta conversa virtual y esta reflexión política, metodológica, a partir de unas píldoras que son, también se les puede llamar pilulas. Las pilulas son la palabra píldora en latín. La etimología de píldora en latín significa pelota, y ula significa pequeña. Entonces son pequeñas pelotas medicinales que se descubrieron para que la gente, bueno, para que pudiera ingerir medicamentos y sanar, curar, resolver temas de salud. Pues yo creo que hoy la humanidad y nosotros, los de Colombia Humana, sobre todo los de la diáspora, necesitamos pilulas, hermano. Montones de pilulas cerebrales, mentales, que nos ayuden a entender y a comprender este mundo en el que estamos. Bueno, ¿por qué estas conversas, hermano? Yo creo que no digo nada nuevo, pero además digo algo, un común denominador,
digo que tenemos líos de comunicación Sí, serios. sí. Y estamos hablando de una comunicación política. Ya no hablo de la humana y de la comunicación social y de otras que también, sino de la comunicación política. Somos un colectivo ligado a una propuesta y a un proyecto nacional que inspira un pensador importantísimo de Colombia y de Latinoamérica y del mundo, como es Gustavo Petro, y estamos dispersos por todos los rincones del mundo, y a través de estas herramientas tecnológicas estamos intentando comunicarnos para producir una respuesta, un qué hacer, una aportación. José, Pero cuando, lo cual, sí, cuando dices somos un colectivo, ¿te refieres a Colombia Humana? sí, correcto. Somos un colectivo y entonces tenemos que darnos cuenta y aceptar que tenemos graves falencias, grandes vacíos, grandes problemas de comunicación. Todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande, todos estamos haciendo aportaciones importantes, todos venimos desde hace 40, 30, 20, 8, 5 años haciendo lo que podemos en muchísimos campos desde el exterior, obviamente pensando en Colombia, en su gente, en cómo aportar para mejorar y cambiar esa realidad, pero el balance, si somos honestos y claros también, es que es poco efectivo, poco contundente. Recoger unos billeticos para resolver una necesidad social de cualquier colectivo en Colombia sirve, pero no palia ni resuelve ese problema estructural que vivimos allá. Conseguirle unos empleitos a una gente a través de una cooperativa o de un proyecto agrario, muy importante, pero no resuelve el problema del desempleo. Hacer unas denuncias internacionales sobre algunos de los asuntos graves que padecemos en Colombia es muy importante, puede tener cierto eco, cierto eco mediático y cierta incidencia, pero finalmente podemos valorar que no es suficiente. Y así sucesivamente podríamos evaluar y valorar todo lo que hacemos y nos damos cuenta que su impacto para generar cambios y transformaciones en Colombia es mínimo. Entonces, la pregunta que habría que hacerse de manera honesta y de manera pragmática es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que efectivamente logremos entre todos, juntos, de manera colectiva, poder producir algún hecho significativo de transformación en Colombia? Entonces, yo creo que por ahí tienen que ir, los tiros. Ahora, y quiero resumirte lo de la primera parte, que es, ¿por qué lo de estas conversas virtuales? Hace un mes apenas empezamos con grupos pequeños de unas 30 personas de distintos lugares del mundo, dentro de este ámbito de Colombia Humana y de la diáspora, de estimular estas conversas. Y nos estamos dando cuenta, Jenner, porque tú estás participando también del interés que hay, de las ganas que hay, de las inquietudes que hay, pero también de los distintos niveles. Alguien habla de cosas estratégicas, otros hablan de cosas puntuales y coyunturales, unos hablan de un tema social, otros hablan de un tema penal, unos hablan de una cosa, otros de otra, y entonces así sucesivamente estamos apenas identificando, y eso, pues que llevamos muchos años, que todos venimos de Colombia, que estamos hablando más o menos de una misma y compleja realidad, y sin embargo estamos con sintonías distintas, con frecuencias distintas y con planteamientos distintos. Entonces, eso hace muy difícil. Entonces, estas conversaciones pretenden simplemente poner en común las cosas que pensamos sobre nuestro país y poner en común los posibles escenarios de salida y de cambio que tenemos para ubicar allí qué acciones podemos hacer de manera genuina, singular, independiente, autónoma, las personas que residimos en el exterior y que nos identificamos con Colombia Humana, con Gustavo Petro, para poder incidir de manera eficaz y de manera potente en esa realidad tan jodida que estamos viviendo. Claro, José, eso es bien importante. Bueno, yo le cuento a todas las personas que nos están viendo hoy
que efectivamente, como José lo acaba de decir, pues desde hace un mes más o menos comenzamos una serie de conversatorios y de encuentros virtuales con diferentes personas a nivel internacional, personas de todo tipo. ¿Por qué digo de todo tipo? Porque aquí a nivel internacional, pues dentro de lo grande que es esta diáspora y de lo grande que es este mundo o este grupo de personas que estamos fuera del país, pues hay todos los saberes y todos los conocimientos también, ¿cierto? Entonces hay desde las personas que no saben leer y escribir, pero que la vida, el recorrido por la vida les permite tener unas capacidades en muchas cosas, hasta las personas que están acá haciendo sus doctorados, sus maestrías y demás. Y dentro de todo eso hay un mundo de saberes y de conocimientos que yo pienso, José y amigos, que es estratégico para el diseño y desarrollo del país que nosotros queremos. Yo creo que desde el exterior, y esto es una invitación para que todos lo copien si lo quieren hacer, es muy interesante comenzar a reunir las personas alrededor de esto, alrededor de cómo aportar, alrededor de cómo ayudar, ¿cierto? Yo creo que nosotros, y esto lo digo, José, con capacidad de conocimiento, nosotros no tenemos que convencernos a nosotros mismos. Es decir, yo no tengo que venir a convencerte a ti, José, del país que necesitamos y de por qué necesitamos ese país, ni tú a mí, ¿cierto? Yo creo que nosotros lo que tenemos es que poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en convencer a miles de personas que están en Colombia y también fuera de Colombia de cuál es el país que ellos merecen, de cuál es el país que ellos necesitan y cuál es el país que les puede ofrecer dignidad, ¿cierto? Toda vez que tanto tú como yo a hoy no hemos vivido un solo día en paz en Colombia y no hemos vivido un solo día en dignidad, José. ¿Cómo invitar a la población a nivel internacional, José, a los colombianos que estamos en el exterior, para que nos unamos en torno a todo esto, José? Por ejemplo, como lo hicimos la vez cuando en medio de una gran unión que realizamos, pudimos hacer posible lo de la Marcha a La Haya. ¿Cómo continuar haciendo esa serie de convocatorias y que la gente de verdad las acoja y las tome como propias? Sí, pues yo creo que esa es la reflexión central, Jenner, a la que debemos invitarnos de manera desapasionada y de manera humilde y de manera inteligente, todos los que estamos en el exterior haciendo este esfuerzo. ¿Por qué? Porque es que a veces no distinguimos los escenarios y confundimos las cosas. A ver, antes de cualquier cosa, te quiero plantear vainas que pasan, que nos pasan. Resulta que estamos más o menos organizados, los que estamos organizados en el exterior, y hablamos de 10 millones más o menos. Estamos hablando de esa cantidad, estamos organizados alrededor de 3.000 personas en el mundo, que podríamos llamar los activos, los activistas. Esas 3.000 personas estamos organizadas en unos 30 o 40 grupos de chats distintos y más o menos identificados en lo general con Colombia Humana. Cada uno de esos grupos tiene una visión, tiene una dinámica, tiene un qué hacer y se plantea una agenda. Pero ha sido difícil, muy difícil, que esos 30, 40 o 50 grupos que más o menos mantienen informados y dinamizados a unos 3.000 activistas y militantes y progresistas colombianos en el exterior, nos unamos, exceptuando ese hecho de la movilización a La Haya. Exceptuando ese hecho, no ha habido manera de que nos juntemos. Bueno, entonces, hay preocupaciones de distinta índole. Hay quienes plantean, bueno, aquí lo único que hay que hacer desde el exterior es defender la paz. Y se plantean defender la paz a ultranza, a partir de un acuerdo de paz que hubo con las FARC hace 3, 4 años y ya más o menos todos conocimos. La pretensión del gobierno anterior y este gobierno fue volver trizas la paz. Y resulta que ahora podríamos concluir que han vuelto la paz trizas. Y en ese marco, entonces hay un debate. ¿De qué paz hablamos? ¿De una paz por alcanzar, por construir, por desarrollar, por involucrar y por movilizar al pueblo colombiano, o de una paz chiquita, fruto de un acuerdo concreto que han vuelto trizas?
y que estamos peleándonos los flecos, los flecos. Entonces, pero es respetable, ellos creen eso, ese grupo, y es un grupo calificado, un grupo interesante, un grupo importante, un grupo que hace parte de este gran conglomerado de colombianos en el exterior y de este gran proyecto de transformación que queremos hacer. Bueno, pero otros piensan como, hay una cosa que se llama ciudadanías libres, que ese concepto lo utilizó Gustavo Petro refiriéndose al pueblo común y corriente que había sido objeto durante muchos años de esos procesos de corrupción, de compra de votos, y entonces él invitaba sostenida y repetidamente que hasta que no liberáramos la conciencia de ese pueblo que se dejaba comprar, no podíamos avanzar en la política ni en la democracia. Entonces ideó el concepto de ciudadanías libres para referirse a las personas que daban el paso de comprar y de vender su voto o de vender su voto a una decisión de voto libre. Listo, muy interesante. Ese hecho de análisis político y sociológico lo convirtió alguna gente, algún grupo de activistas en un movimiento que llaman ciudadanías libres y arrancan pues a trabajar también una dinámica, y así sucesivamente podríamos estar hablando de esa diversidad tan grande. Y entonces unos se dedican, bueno, el otro elemento tenaz. En Colombia todos los días a una velocidad impresionante, como en el mundo, hay hechos dramáticos. Acaban de matar ayer a 8 compatriotas en Nariño y a 16 o 20 más heridos en una masacre terrible que hubo ahí. Pero es que hace 3 días mataron a 5 chicos en Cali. Pero es que hace poco habían cogido a unas niñas y unos militares las habían violado. Y así sucesivamente. Entonces es tan veloz, tan dramático, tan terrible los hechos en Colombia que se suceden, que no estamos en capacidad. Entonces, nosotros no podemos estar al ritmo de los hechos en Colombia dándole respuesta a cada hecho y a cada situación, porque es que se atraviesa también la detención de Uribe, se atraviesa una decisión de la Corte Suprema, se atraviesa también una investigación que empieza a hacer por primera vez el Consejo Nacional Electoral en relación al fraude electoral, etcétera. Entonces, es tanto el volumen de noticias, de hechos y de dinámicas que nosotros en el exterior, que estamos viviendo otra vida, en otras condiciones, con otras preocupaciones, con otras necesidades, con otras reivindicaciones propias de nuestra condición de ciudadanos del mundo, fuera del país, nosotros no podemos estar dando respuesta día a día a eso. Entonces, por ahí no nos vamos a poder unir nunca. Primero, por la velocidad y la imposibilidad de estar al ritmo. Y segundo, por esa diversidad tan tenaz de acontecimientos que no nos permiten centrar ni identificar las cosas estratégicas y las cosas concretas. Bueno, entonces, yo creo que una primera reflexión, fruto de estas conversaciones virtuales que nos vamos a dar y nos estamos dando ahora, tiene que permitirnos identificar un quehacer propio, singular de nosotros en el exterior y desde el exterior para poder incidir en la realidad colombiana, pero que no pase ni por las disputas en Colombia políticas, ni por la producción de hechos en Colombia. No, sino sobre ejes estructurales y sobre ejes estratégicos que pudiéramos identificar y de común acuerdo. Uno de esos, la denuncia internacional en general del régimen, no de cada una de las cosas y de las 1000 cosas. Esa denuncia que la tratamos de hacer, la empezamos a hacer o la hicimos simbólica y en movimiento en La Haya, podría ser una línea. El tema de cuidar los votos, de investigar el software, de trabajar la registraduría, de la veeduría electoral y tal, puede ser otro tema. ¿Cómo hacemos para que la comunidad mundial internacional, partidos, gobiernos, estados, ONGs, sociedades civiles europeas nos acompañen en ese clamor y en esa necesidad que está impidiendo la paz de Colombia y que nos está matando hace tantos años a que se cuide un derecho sustancial humano en el mundo declarado hace 60, 70 años, que es el derecho político de elegir y ser elegido de manera transparente? ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí podríamos identificar una acción que no es para un día,
sino que puede ser una constante. Si llevamos 100 años de robo de las elecciones, de fraude electoral, y eso ha generado un fenómeno social y político que se llama la abstención y el abstencionismo tan profundo en nuestro país, del 50, 70 y 90% en las elecciones colombianas, es porque algo muy grave está pasando. Entonces, ¿por qué no identificamos ese elemento como un elemento de trabajo nuestro internacional, el tema del cuidado y de la vigilancia al tema electoral y al software y al sistema electoral, y lo convertimos en una tarea internacional de todos y lo convertimos? ¿Por qué no identificamos el tema de producir un hecho y un fenómeno electoral significativo para Colombia como un acto de rebeldía y como un acto de desobediencia, dado que hay un desprestigio terrible de las elecciones, de la democracia y del voto? ¿Por qué no intentamos convertir en un reto que nosotros en la diáspora, 10 millones, por lo menos 1 millón de esos 10 millones, votemos por el cambio del país? Que por lo menos 100.000, 200.000 o 500.000 nuevas personas nos inscribamos, que haya que exijamos en Colombia a través del Congreso y de otras formas, que hayan una serie de mecanismos que hagan respetar el derecho al voto de los colombianos en el exterior y nos pongan más sedes, nos den más tiempo, nos permitan más condiciones para garantizar el ejercicio de ese derecho. Bueno, ya ahí he hablado de tres elementos que no están amarrados al día a día de la situación colombiana, que es imposible de seguir: el tema de la denuncia internacional, el tema del control electoral, el tema de la participación y del voto electoral. 3 cositas, podríamos hablar de 1, de 2, de 3 o de 4 incluso, y eso solo convertirlo en un programa de acción colectivo, unitario y tal, para de manera efectiva incidir en Colombia. Está por discutirse, Jenner y compañeros que nos escuchan y amigos, y está por discutirse tanto en el movimiento Colombia Humana, como en el marco de la Constitución del 91 de Colombia, como en el marco de las funciones del Congreso colombiano y dentro de lo que es la política internacional colombiana. Está por discutirse cuál es el lugar de nosotros, los ciudadanos en el exterior, los inmigrantes, los miembros de la diáspora. ¿Qué lugar tenemos? ¿Qué reconocimientos tenemos? ¿Qué derechos tenemos? Esos consulados que no nos sirven para nada y que son disque instrumento del Estado aquí en el exterior, y que en nuestro territorio y nuestra casa, eso no nos está sirviendo para nada en relación a la solución de nuestros papeles, en relación al tema de la repatriación de nuestros muertos, en relación al tema de nuestras remesas, a nada. Esos consulados, que es lo único de Colombia, de nacionalidad y de patria que tenemos los colombianos fuera, no nos sirve para nada. Mucho menos las embajadas, que son instrumentos de la traición, que son instrumentos del sometimiento, que son instrumentos del neocolonialismo, que son instrumentos de otra cosa, esas embajadas. Entonces, estamos jodidos los colombianos, huérfanos, abandonados, excluidos, jodidos. Y entonces, ¿qué? Eso está por pensarse. ¿Qué hacer? Somos una región, tenemos derechos, podemos elegir a nuestros cónsules, etcétera. Pero imagínense, para llegar allá, Jenner, y con esto termino, que lo veo con ganas de preguntar, para llegar allí a definir qué hacer y qué somos y cuáles son nuestros derechos como colectivo y cuántos legisladores podemos elegir, y etcétera, etcétera, tenemos antes que ponernos de acuerdo a través de ciertas conversas virtuales y a través de ciertos mecanismos para identificar 1 o 2 líneas de actuación en el exterior para poder incidir, porque, con esto termino, mientras no incidamos de manera efectiva, fuerte, contundente, con alguna de esas líneas y acciones desde el exterior hacia nuestro país para estremecer los gobiernos, el poder y a la ciudadanía colombiana, nosotros no existimos y no seguimos existiendo. Seremos irrelevantes, seguiremos siendo marginales. Nos creerán simplemente unos pendejos que salimos aprovechando cosas o mintiendo o queriendo buscarnos la papa, pero que aquí ya cambiamos y nos volvimos los nuevos ricos, etcétera. Una visión distorsionada de lo que somos.
y de por qué salimos y de qué valemos y de qué tenemos que apoyarnos para trabajar hacia allá. Entonces, eso es, hermano, eso es lo que yo planteo. Tenemos que identificar un qué hacer concreto para poder lograr luego las grandes reivindicaciones propias nuestras aquí en el exterior. Claro, José. José, vea, de todas maneras, yo pienso que más que preguntar, pues porque como estamos es conversando, hay Sí, un sí, sí. factor bien importante y es que es el tema de consulados y embajadas, pues todos sabemos que eso nada aporta a las personas que estamos fuera del país, que el concepto es un concepto burocrático, lo que hay alrededor Sí. del tema de embajadas y el tema de consulados. Sabemos que los cónsules y los embajadores, muchas de las personas que allí trabajan, vienen a trabajar por negociaciones políticas que se dan en Colombia, ¿cierto? Y Sí. esto, por ejemplo, es el caso del cónsul de Colombia en Canarias, ¿cierto? Que es el papá del representante a la Cámara por colombianos en el exterior y que fue el señor que acosó sexualmente a una colombiana ahorita en la pandemia, de las que se quedaron varadas por fuera del país porque la pandemia las cogió fuera, los cogió fuera y no podían regresar. Y cuando quiso pedir ayuda, lo que encontró fue un acoso sexual y que yo personalmente, junto con el compañero de Irlan Prea, fuimos los que hicimos la denuncia a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, todo esto para decir que, todo esto para decir que tenemos que comenzar por instruirnos referente al tema migratorio, por saber quiénes somos nosotros en realidad, porque, mire, les digo algo, y esto yo lo he discutido con muchas personas, y es que nosotros oficialmente, según algunas entidades, somos 8 millones de personas en el exterior, pero extraoficialmente nos podemos contar entre 10 y más de 10 millones, toda vez que ya estamos, creo que en la tercera, casi para la cuarta generación de personas que salieron, ¿sabe? Quiere decir esto que las personas que salieron hace 40 años, 35 años, pues salieron, tuvieron sus hijos, esos hijos crecieron y esos hijos cuando crecieron tuvieron otros hijos que ya van a estar a punto de tener hijos, o sea, ya vamos para la cuarta generación y eso lo que trae primero es un problema y es que estamos perdiendo colombianos, estamos perdiendo personas, porque esos hijos que ya son tercera o cuarta generación que nacen acá ya no se consideran colombianos, se consideran franceses o españoles o de acuerdo al país donde estén, hijos de padres colombianos. ¿Cierto? Muchas veces ocurre esta situación y eso también lleva a una pérdida de la cultura, a una pérdida de identidad, a una pérdida de muchísimas cosas. Lo otro es que en el tema electoral, por ejemplo, en Colombia, por cada 250.000 habitantes, un departamento o región tiene derecho a un representante en la Cámara, ¿cierto? Nosotros, teniendo 8 millones de personas oficialmente, pero extraoficial casi 10, pues ¿a cuántas cámaras, a cuántos representantes a la Cámara tendríamos derecho? Porque eso 32 géneros. nos pone a nosotros como la segunda región o la primera región más grande del país, ¿cierto? O sea, podemos decir hoy, colombianos en el exterior somos la primera región más grande del país o la segunda región más grande del país, al tener entre 8 y 10 millones de personas, ¿cierto? Pero la representación política para nosotros no cuenta. Y aquí lo importante, José, el por qué no cuenta la representación política para nosotros. Porque el gobierno no puede reconocer que hay 8 millones de personas que han tenido que abandonar el país por cualquiera que sea la situación, porque eso lo lleva a una gravedad política a nivel internacional, a una vaina muy grave. A generar responsabilidades. Es correcto. Y ya con esto termino yo para darte la palabra, José, frente al mismo tema, y es que el abandono en que nos tienen, porque no solamente posibilidades de repatriar los colombianos muertos, porque todo eso se hace a cargo de las personas y no del Estado, sino que nosotros cuando estamos fuera, lo primero que hacemos es quitarle obligaciones al Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos acá, cuando usted está acá, José o Carlos o María, lo primero que hacen con los pesitos cuando les pagan es mandarlos para la familia, ¿cierto? Entonces, al sostener a sus familias en Colombia, esto ya le quita responsabilidad al Estado, porque es quien está acá quien se responsabiliza de su familia. Cuando la familia se enferma en Colombia y el seguro allá le dice que tiene que esperar 6 meses para la cita, pues la persona que está acá hace el esfuerzo y para que su papá o su mamá o su hermano no esperen 6 meses para la cita, envía el dinero para que la persona pueda pagar de manera particular. Sigue quitándole responsabilidad al Estado, ¿cierto?
¿quién se encarga de la educación de esos niños que quedaron allá? Porque la mayoría de los papás se vienen y se traen los hijos, como en mi caso, yo me vine y aquí tengo a mis hijos. Entonces, pero los que quedan allá también, pues los que están acá se encargan de la educación de esos muchachos cuando no es que se los traen. Entonces también hay otra responsabilidad ahí que le quitan al Estado, ¿cierto? Pero el Estado, a cambio de eso, no nos reconoce lo primero, y lo segundo, tampoco nos generan garantías para regresar. Y eso es muy grave. Y yo quisiera, en este último punto, José, que yo sé que es de todo tu conocimiento, que nos hables un poquito de eso, de por qué el Estado no solamente no nos reconoce el estar fuera, sino que no nos da ningún tipo de garantías para volver a entrar a nuestro país. Sí, pues vos estás tocando ahí y estamos tocando un tema que sería importante, Jenner, que hiciéramos un solo programa dedicado a él. O sea, ¿cuáles son las reivindicaciones? ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuál es la condición y la realidad de esta masa, de estas multitudes, de este fenómeno social del desplazamiento colombiano llamado diáspora colombiana? Porque ahí hay unas reivindicaciones muy propias y muy específicas. Tú has enumerado algunas, yo he enumerado algunas otras. Y eso arranca desde un dato. A ver, cuando discutimos entre 5, 8, 10 millones de colombianos en el exterior, lo discutimos sobre la base de que no existe ningún censo, no ha habido ningún censo oficial del Estado colombiano para contar y para evaluar cuál es la situación de ese fenómeno de los colombianos en el exterior, lo que permitiría, organizar eso dentro de un esquema constitucional nuevo y distinto, porque somos un fenómeno distinto en términos de derechos políticos y electorales, en términos de representación, en términos de impuestos y de remesas, en términos de, etcétera, educación, salud, etcétera, y de movilidad, de estar aquí, de estar allá, de retorno y tal. Entonces, eso ameritaría, y yo creo que lo haremos pronto, una reflexión específica, porque es a partir de ahí, de identificar esa naturaleza singular de nuestra realidad, que podemos decir no solamente qué somos, que existimos, que somos un factor de paz, que somos un poder ciudadano, sino que tenemos un lugar en el cambio y en la transformación y en el ejercicio político del poder colombiano, desde acá, en todos los sentidos. Aquí podríamos plantearnos poder elegir a nuestros cónsules. ¿Por qué no elegir a nuestros cónsules cuando son el funcionario y la entidad más cercana a los colombianos? Debería serlo. Claro, y así sucesivamente. Entonces, eso contribuye con esa reflexión que nos estamos haciendo a partir de estas conversas virtuales para encontrar ese quehacer específico a partir de comprender tanto la realidad nuestra acá como la realidad de allá. No podemos, antes de entrar a otra parte siguiente que tiene que ver con posibles salidas, no podemos, Jenner, seguir siendo esquizofrénicos. Esquizofrénicos. Oye, esquizofrenia es esa situación donde tú estás en 2 y 3 realidades simultáneamente. Eso es la locura. Resulta que los que vivimos en el exterior vivimos en una locura permanente, porque no somos de allá ni somos de acá, porque estamos conectados, pero también desconectados. Estamos siguiendo la realidad colombiana día a día, minuto a minuto, pero aquí tenemos también una realidad minuto a minuto, segundo a segundo, y no tenemos la capacidad de sintetizar esa complejidad de la realidad de allá y de la de acá y de la relación mutua en nuestros cerebros, en nuestra cabeza. Es muy complicado. Nosotros no podemos estar respondiendo a la realidad colombiana, ni tampoco respondiendo a la realidad nuestra como ciudadanos del mundo, o como desplazados o como inmigrantes. Entonces nosotros tenemos que llegar en un punto dado a encontrar ese equilibrio emocional, ese equilibrio de salud mental y esa armonía, si se quiere, política, de decir, bueno,
estoy acá, esta es mi realidad, por estas causas y estas razones, soy colombiano, quiero seguir siendo colombiano, pero ahorita obedezco a este contexto, voy a responder a este contexto y desde aquí voy a plantearme cómo aportar positivamente y efectivamente a mi país de origen, porque si no soy yo, serán mis hijos o mis nietos los que van a regresar y los que son dueños de ese país y los que aman y quieren a ese país. Y no nos lo podemos dejar robar, ni quitar, ni expropiar por estos mafiosos, por estos paramilitares, por estos fascistas, por estos uribes, por esta mierda que hemos tenido de oligarquía durante 50, 100, 150, 200 años. No permitiremos ni podemos permitir eso. Entonces, veamos, Jenner, qué posibles salidas tenemos en el horizonte, ¿no? Que nos interpelan a nosotros, estos ciudadanos que vivimos fuera hace tanto tiempo y que seguimos teniendo nostalgias y amores con nuestro país. A ver, en 3 palabras, hay una propuesta de desobediencia civil ante la realidad que hay, que un hombre de la talla de Gustavo Petro propuso. Le propuso, justificó, argumentó, explicó, lo difundió y dijo, es la hora de la desobediencia civil, porque tenemos un gobierno ilegítimo, porque tenemos un gobierno ilegal, porque tenemos una narcodemocracia, porque tenemos, bueno, y esto está planteado hace más de un mes. Bueno, ya lo evaluaremos qué pasa con eso, pero esa es una posible salida. ¿Qué pasa si la gente asume esa propuesta, la desarrolla y la convierte en una herramienta de lucha, como es, como debe ser? Luego, hace también mucho rato, mucho más antes de esta propuesta de la desobediencia civil, se viene planteando la urgencia, la necesidad de una convergencia político y social en Colombia para que logremos avanzar, cambiar, transformar la realidad. Hoy es vigente y es válido y es pertinente hablar de convergencia política y social. Bueno, yo creo que sí. Y ahí estamos. Se habla de la izquierda, que somos muchas izquierdas. Se habla del centro, que es un centro muy enorme. Se habla de una cantidad de fuerzas que están por fuera de los partidos de izquierda y tal, que también están hoy en la posibilidad de agruparse en una figura que se llama una propuesta de convergencia político-social para poder avanzar y transformar, etc. Pero últimamente, hace menos de 15 días, venimos oyendo también por boca de nuestro compañero y de otras personalidades algo que se llama vamos, proponemos, construyamos un pacto histórico, como lo que en algún momento planteó este señor Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado hablaba de que estábamos frente a un régimen tan jodido y planteaba que tenemos que hacer un acuerdo sobre lo fundamental para poder salir. Y lo decía un hombre que venía de las fuerzas de la extrema derecha, hijo nada menos que de Laureano Gómez, uno de los generadores de la gran violencia en Colombia contra el pueblo colombiano y que en su momento fue responsable del surgimiento de fuerzas insurgentes y guerrilleras como de la FARC, por ejemplo. Pero este hombre, lúcido y honesto políticamente, planteó en su momento eso, y fue un momento en que el M-19, por azares también de su dinámica y por la crisis del proceso en el que se vivía en ese momento, de un acuerdo y una negociación política, pues lo retuvo o lo secuestró, y a partir del diálogo y la negociación que se abrió en el país con ese hecho, pues se llegó a producir un momento de acuerdo político y tal. Pero bueno, vamos a lo del pacto histórico. Entonces, hay tres grandes propuestas que están tiradas en el escenario de la política nacional que hablarían de una posibilidad de herramientas para que las usemos. La desobediencia civil, la convergencia político-social y el pacto histórico. ¿Son lo mismo? No. ¿Son distintas? Sí. ¿Pueden haber relaciones entre ellas? Sí. ¿Se puede hacer una detrás de otra? Sí. ¿Estamos en ello? No sé. Quizás no,
difícilmente, no lo veo muy claro. Porque con sinceridad, sin ahondar ni profundizar y con mucho respeto, creo que la propuesta de desobediencia civil no ha sido comprendida suficientemente. No ha sido asumida de manera masiva suficientemente como lo que fue en su momento en la India con Gandhi, cuando millones de indios en un proceso y a través exclusivamente de esa herramienta de lucha generaron las condiciones para la independencia. Pero oígase bien, larguísimo tiempo, complejo, permanente, y a través del liderazgo potente de Gandhi y de ayunos que hacía el hombre permanentemente, lograron finalmente con esa herramienta de lucha llegar a la independencia, al objetivo final, al objetivo estratégico. Claro, José. Pues muy bien, en Colombia eso están dando apenas, ¿cierto? Vamos a ver qué pinta. Lo de la convergencia político-social, hombre, unos ratos sí, otros ratos no. Hace poco las elecciones últimas fueron un fracaso de esa convergencia y ahí encontramos unos vacíos y unos huecos y unos problemas muy serios de fraccionamiento. Hoy estamos mejor que ayer, no lo sé, no lo sé. Creo que avanzamos poco. Lo único nuevo es que toda esa estructura que se cae del liberalismo, están tratando de reengancharse y de reactivarse, y algunas de esas figurotas y figurones y gente de ese pasado y de ese establecimiento está planteando elementos del pacto y elementos de la convergencia, y se vienen ahí los Humbertos de la calle, los tales, los Pascuales y Pascuales, que todos... Y luego está lo del pacto histórico, que es muy reciente, que es más complejo, que no es lo mismo que convergencia, porque no es una unidad entre los amigos. No, un pacto histórico es un acuerdo con los enemigos, con el establecimiento, con la oligarquía, porque se llega al convencimiento de que así como en un momento dado, en la época anterior, cuando hubo la lucha militar, político-militar, la lucha guerrillera, no fue posible que nadie venciera porque nadie tuvo la fuerza suficiente para vencer al otro. Hoy, esos mismos contendores que no han desaparecido, la guerrilla, la izquierda, el pueblo representado allí y la oligarquía y el establecimiento que siguen allí, esos dos tienen que encontrarse para buscar una salida nueva y distinta, y se plantea un pacto. Entonces, claro. ¿Sobre qué es el pacto? ¿Cuál es el contenido del pacto? Entonces, donde surge la famosa frase de Álvaro Gómez, el acuerdo sobre lo fundamental, y es donde hay que negociar. Entonces, Colombia Humana y Petro plantearán unos elementos que serán irrenunciables, los otros también, y sin ser una constituyente, y sin producir una nueva asamblea, y sin producir una nueva constitución, intentarán encontrar la manera de avanzar para sacar a la extrema derecha y al fascismo del país y del poder, y para abrir las compuertas hacia la democracia y hacia la vida y hacia el desarrollo social. Vamos a ver, pero ahí están planteadas esas tres. Lo cierto es, y con esto terminaría un poco este esquema, Jenner, que estamos a 17 meses de las elecciones posibles en Colombia. Es un escenario posible. Para nosotros, Colombia Humana, deseable. Para nosotros, diáspora en el exterior, deseable. Que sea ese escenario donde dirimamos el conflicto, las diferencias y el poder en un debate electoral. Vale. El reciente pasado debate electoral nos robaron, hubo fraude, ya está probado esa vaina. Esta vez no lo podemos permitir. Entonces, frente a ese escenario posible de las elecciones dentro de 17 meses, mi pregunta, y con esto termino, ¿qué está haciendo la diáspora colombiana? ¿Qué va a hacer la diáspora colombiana liderada, entre comillas, o activada o motivada por Colombia Humana? ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos estamos planteando? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué pretendemos? ¿O vamos a dejar pasar este momento que no se va a repetir en 100 años más en la historia de Colombia? Unas elecciones en medio del peor conflicto, en el momento más terrible, puede ser el salto y el paso a una vida mejor, o definitivamente repetir otros 100 años de soledad, de guerra y de violencia. ¿Nosotros qué queremos y qué estamos haciendo? Entonces, donde me pregunto con angustia, Jenner, y se lo digo a los compatriotas,
colombianos en el exterior y de Colombia humana y de toda esta diversidad tan berraca que somos, me pregunto, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dedicar a votar los 3.000 pendejos de siempre? ¿Vamos a tener los 2 o 3, ¿cómo se dice?, testigos electorales que hemos tenido? No, señor. Tenemos que ponernos metas tenaces, 1.000.000 de votos, 500.000 de nuevos inscritos, que Bogotá y el Congreso de Bogotá se sacuda para que nos garanticen nuestro derecho al ejercicio político en el exterior, que pongan más sedes, que nos den más tiempo, que pongan más oficinas, que atiendan mejor nuestra situación. Bueno, y también tenemos que plantearnos, bueno, esa representación tiene que ampliarse. Si no son los 30 o 40 representantes a las cámaras a los que tenemos derecho por población, porque todavía no nos han contado, ni nadie nos ha contado, pues entonces listo, que sean 3, que sean 2, que sean 5, pero que se amplíe la representación parlamentaria, porque tenemos que contar, porque tenemos que decir, porque somos y existimos, porque somos una fuerza y un poder ético, porque somos hijos de la guerra y de la violencia, y porque somos consecuencia de ese conflicto estructural del país. Hoy contamos y tenemos que contar desde todos los puntos de vista, político, ético, democrático, electoral, de representación, de fuerza económica, de tecnología, de modelos de cambio y de transformación. Hoy contamos y tenemos que contar y tenemos que hacernos sentir. Pero si seguimos así, divididos, cada uno en su selva individual, haciendo 1.000 pendejadas, todo el mundo creyéndose comandante, todo el mundo creyéndose el líder más importante, todo el mundo creyendo que va a ser elegido solito y que tiene cómo salir elegido, etcétera, etcétera, etcétera. Papitos, no vamos a llegar a ningún Pereira nosotros. Segundo, no vamos a ser capaces de aportarle a nuestro país nada importante. Bueno, hermanito. Bueno, José. Por ahí. Bueno, José, yo creo que ya el tiempo se nos agotó. Llevamos más de 40 minutos. Yo creo que lo que tenemos es tela para cortar. Tenemos muchísimos temas de qué hablar, muchísimos temas que desarrollar. De todas maneras, la invitación a todas las personas que nos ven es para que en 15 días pues, estén nuevamente con nosotros en estos conversatorios contigo, donde hablamos de diáspora y Colombia humana, y donde hoy hemos tocado el tema de conversas virtuales, aunque nos hemos encerrado un campo más amplio. Entonces yo le agradezco mucho, José, por haber estado hoy nuevamente con nosotros en este espacio. Me parece fundamental que sigamos haciendo este programa cada 15 días donde le contamos a la gente qué hacer, porque yo creo que hoy lo que tenemos que contarle a la gente, los que queremos liberarse de los diversos procesos, es eso, es contarles qué hacer, es incitarlos a que hagan, a que realicen y a que apoyen. Entonces, muchísimas gracias, José, por haber estado acá. Despídete de la audiencia, por favor. Bueno, Jenner, muchas gracias de nuevo a ti y a este programa, hermano, necesario para la diáspora. Segundo, muchas gracias a ustedes, mujeres, jóvenes, hombres, que están allí al frente escuchando y teniendo la paciencia de estos 30, 40 minutos, pero va a ser interesante que estas entrevistas que nos permiten unas reflexiones puntuales, así como unos conversatorios más amplios de 30, 40 personas, puedan llegar a eso que queremos, identificar las cosas concretas para juntos avanzar hacia la construcción de nuestro proyecto como diáspora y hacia la construcción de nuestro aporte como país en Colombia. Ese es el sueño, hermano. Muchas gracias de nuevo, Jenner. Bueno, gracias a todos. Gracias, José. A todas las personas que nos vieron hoy, pues muchísimas gracias. Para terminar, yo quiero contarles que este canal no está dedicado a hacer rico a nadie. Aquí no nos interesan mucho la fama ni esas cosas. Lo que nos interesa es poderles contar y poderles ofrecer herramientas de las cuales ustedes se puedan servir para construir entre todos ese país que queremos, porque esto no se construye por YouTube, no se construye por Facebook, no se construye por WhatsApp, esto se construye en la unión de todas las fuerzas donde quiera que cada uno estén. Les recuerdo que yo soy Jenner Úsuga, que este es mi canal de YouTube. Si les gustó el programa con José, entonces denle manito arriba. Los que nos están viendo y no se han suscrito, por favor suscríbanse al canal. Esa es la forma de apoyar el trabajo que venimos desarrollando, y muchísimas gracias por haber estado acá. Un abrazo para todos. Chao. Chao, chao.